En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Oyentes de La Voz del Derecho, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio de Educación para la Vida en Familia. Los estamos saludando desde Bogotá, Colombia, deseándoles muchos éxitos en sus labores y naturalmente que la paz los esté acompañando en sus hogares. Agradecemos altamente su sintonía, su interés en los temas de familia, que como siempre nos compete en este programa. A usted, señora madre de familia, a usted, señor padre de familia, a ustedes que son progenitores y que tienen unos hijos a quienes deben realmente darles educación para la vida en familia. A todos los docentes que nos escuchan, porque son maestros que diariamente enseñan a vivir en familia. Muchas gracias por escucharnos ante todo. Recuerden que sus aportes son bienvenidos y nos pueden enviar su correo a emisoralavozdelderecho@gmail.com. Nos pueden contactar también a través de las redes sociales, Facebook, entrando a Emisora La Voz del Derecho. Igualmente en YouTube, pueden a través de nuestro canal, Emisora La Voz del Derecho, escucharnos y ver las imágenes de esta transmisión. En fin, damas y caballeros, queridos apreciados oyentes, estamos en compañía del doctor Carlos Fradique Méndez, de Lisset Fonseca y de Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido. Es grato acompañarlos a esta hora. Doctor Carlos Fradique, esta semana ha sido semana de celebraciones. 22 de abril, Día de la Tierra. 23 de abril, Día del Idioma. 24 de abril, se acaba de abrir la Feria Internacional del Libro. Tenemos realmente muchas cosas y viene la celebración del Día de los Niños próximamente. Así que hay tema para hablar, ¿no? Don Tito, muy buenas tardes, y buenas tardes, Lisset, y buenas tardes a la audiencia. Esta semana de abril es una semana privilegiada para que pensemos en cómo podemos reconstruir la familia y cómo podemos reconstruir el mundo y cómo podemos por lo menos minimizar el aceleramiento del cual somos culpables para que la Tierra se termine antes de lo previsto. Una de las cosas importantes del Día de la Tierra no eran las celebraciones, las copas de vino, el whisky, las manifestaciones amanteles, sino lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, Claro. para recuperar el ambiente, no el medio ambiente, sino el ambiente, el equilibrio ecológico. Y son fundamentalmente acciones que debemos hacer para recuperar la fauna, la flora, los recursos hídricos y el entorno de aire que respiramos y tapar los agujeros negros. No es Correcto. más. Me parece que no es más. Sí. Con eso que hagamos es suficiente. Con eso ¿no? que hagamos de aquí al año 2025 podemos Es suficiente. decir que Nos sentimos satisfechos. nos podríamos sentir satisfechos. ¿Cómo podemos recuperar el equilibrio ecológico? La primera propuesta que hacemos y que debemos ya apropiarnos de ella, ponerla en práctica, no decir hagan esto, sino hagamos esto, Exactamente. es manejar el tema de los desechos. Los desechos en todos los sentidos. Los desechos humanos, los desechos
sólidos, los desechos líquidos. Y algo que está matando a la naturaleza es el manejo irresponsable del plástico. Ujú. Es absolutamente impresionante ver los videos que pasan por WhatsApp, que pasan por la televisión, Sí, en donde vemos que nuestros animales en los ríos y nuestros animales en el mar se están muriendo porque llegan los alimentos que deben consumir sí, mezclados en plástico. Ellos comen plástico y el plástico los mata. claro. Estamos no sé cuántas toneladas de plástico generando. Y aun cuando tenemos algunas propuestas de limitar el uso del plástico, por ejemplo, que no haya bolsas plásticas, esto sería muy importante que volviéramos a tenerlo nosotros como lo teníamos hace 30 años tal vez, cuando íbamos a mercar con nuestra bolsa de tela. O el canasto. O el canasto. El famoso canasto. El canasto. En los pueblos Las antiguamente, petacas. en los pueblos antiguamente se utilizaba el canasto. El canasto, sí, las penacas. Porque uno iba a la plaza de mercado, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que yo iba, entre otras cosas, con el canasto y con una bolsa de plástico, con una bolsa de tela a mercar. Sí. Y hacían el mercado. Y los campesinos eran todavía mucho más prácticos porque llevaban el costal. Y el costal. Y no el costal pergamino, que es el que está muy tejido, Exactamente. que es el que utilizan para empacar el arroz o para empacar el café, sino el costal ralo, Sí. en donde por ejemplo, se transporta la yuca, se transporta la papa. Y en esos costales se hacía el mercado y se echaba todito el mercado sólido, y en las bolsas pequeñas se utilizaba para las verduras y sí, especialmente verduras. Y así se hacía el mercado. ¿Podemos volver a utilizar esos elementos? Yo creo que sí. El Es mundo, simplemente voluntad. el mundo se industrializó de un tiempo para acá y llegó realmente a ofrecer una industrialización, y entonces entró a competir que el que ofrezca mejor empaque más visible, ¿no? Más llamativo, más publicitario. Entonces fue cuando muchos productos empezaron a llegar empacados en plástico. Y duradero. Exacto, y duradero además, ¿no? Pero duradero de 500 años. 500 años para que una bolsa de plástico se desintegre. No aguantamos. No aguantamos. No aguantamos. El mundo no aguanta. Y los animalitos están muriendo, Por lo que usted supuesto acaba sí, de anotar. Por supuesto que sí. ¿Sí? Estamos viendo realmente la crisis del cambio climático. En el mundo campesino, en el mundo de los Nokia y la Amazonía, utilizan bolsas de palma de Iraca. De palma. Sí, de palma. De palma de Iraca. Bueno, les pedimos el favor a la audiencia que nos ilustre, nos diga. Tejen las canastas Tejan las con las Sí. hojas de palma y se las llevan a la cabeza y con eso van a mercar. Bueno, con la claro. canasta. Para que nos digan cómo podemos hacer para que inmediatamente, sin ninguna demora, podamos restablecer esa costumbre de utilizar bolsas de tela, bolsas de fique, Claro, bolsas o canastos, de acuerdo. petacas. Me hago caer en la cuenta de que en mi pueblo hay una vereda que se llama Petaquero, porque allá hacían petacas. Las petacas, claro. Hacían petacas. Claro. Eso es de origen español, ¿no? Es de origen español, lógico. Doctor Carlos, pero para tener en contexto un poquito y para que la gente vaya tomando conciencia, se entiende por residuos contaminantes cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desechos, resultantes de las actividades domiciliarias, industriales y comerciales. Según su origen, estos desechos contaminantes pueden diferenciarse entre domésticos e industriales, para que la gente vaya tomando conciencia de ese punto, ¿no? Nosotros estamos en este momento lanzando toda clase de residuos, todos Todos los residuos, a claro. las fuentes. Sí, ¿Y qué pasa entonces? Dice, ¿qué pasa, don Tito? ¿Qué pasa, Luis, con los cauces de los ríos?
que si teníamos 3, 4, 5 metros de profundidad hace 20, 30 años, hoy tenemos 1 metro menos. Y hay veces en las que tenemos 3 metros menos, 4 metros menos, 5 metros menos. Y entonces, como es menos la posibilidad donde va el cauce, por donde va el caudal del río, entonces los ríos se desbordan y vean la cantidad de desastres que estamos haciendo. Acordémonos que Barranquilla, nos decían antes, era un puerto fluvial y marítimo. Sí. ¿Por qué decían que era fluvial? Porque estaba sobre el río Magdalena. ¿Y por qué decían que era marítimo? Porque allá podían entrar los barcos que en esa época se llamaban barcos de gran calado y no tenían ningún problema. Claro. Como Leticia. Ahorita no. Ya no pueden entrar barcos de gran calado. Porque creo que van hasta Manaos ahorita, ¿no? No, pues llegan hasta cierta parte y tienen que transbordar la mercancía de a poco, porque no llega, o sea, pues No porque el río está bastante bajo. Sedimentado. Sedimentado, entonces. Y esos son residuos. Claro. No solamente hemos logrado el residuo sólido, sino que con la deforestación tenemos el problema que cuando llueve, la lluvia va arrasando tierra y va llenando los ríos. Eso pasó y pasa en el eje cafetero. En el eje cafetero, antes de que hubiera el café caturra, estaba el café arábigo, que hoy, entre otras cosas, es muy valioso. Eso lo tienen en Nariño, tienen algunos cultivos del café caturra, que llaman el café gourmet. Y entonces se les dio porque el café caturra podía crecer sin necesidad de árboles. Y talaron. Exacto. Talaron por una cantidad de árboles. Entonces los guamos, los guarumos, los 7 cueros, el lancillo, esos árboles fueron talándolos y los talaron. ¿Qué pasó? Pues que una vez que sembraron el café caturra, el agua llegaba directamente a la tierra. No tenía la posibilidad de amainarse en su velocidad de la caída de la tierra con las copas de los árboles y caía directamente y se iba llevando la tierra. El café caturra cargaba mucho, se llama eso, producía una buena cosecha, se caía por el peso, iba saliendo de raíz, iba ablandando la tierra, llovía y la tierra se va para los ríos. Después apareció el tema de la roya, apareció el tema de la roya y ¿qué la otra? Bueno, se me olvidó ahorita el nombre. Y entonces cambiamos... Las enfermedades del café, ¿no? Sí. La roya y hay otra que... Bueno, alguien nos ayuda, por favor. Sí. Y entonces se cambió el cultivo por unos cultivos mucho más altos como la variedad Colombia. Y esos eran todavía más rápidos porque cargaban más, pero además eran cultivos de un café que tiene un grano muy pesado, pero muy pesado en agua. La broca. La broca. No muy pesado en agua. En agua. Y entonces la planta se cae de raíz. Sí. Se fue perdiendo esa posibilidad de tener un cultivo decente. Ajá. El café se cayó el precio. Ya el valor del café casi que se estaba cultivando a pérdida. Entonces se cambió el cultivo del café por el cultivo del plátano. Y tenemos toda una deforestación absolutamente grande, gigante. Y eso mismo se pasó en la Amazonía, en la Orinoquia, en las selvas de Nariño, en las selvas del Chocó. Allá vemos deforestaciones grandes. Cuando uno va en avión bajito hacia Leticia, se alcanza a ver sitios que están completamente despoblados desde el punto de vista de árboles. Y por allá uno alcanza a ver como una carreterita pequeña que son 500 metros o 600 metros de pista donde los pilotos expertos en manejar en esa época de S-3 y ahora avionetas pequeñas caen, hacen su cargamento de coca y vuelan. Y ahí estamos acabando con el pulmón más importante del mundo, entre otras cosas, que es esta parte de la Amazonía. No solamente en Colombia, sino por supuesto que es muy pequeña, ¿no? Sino el Perú, el Ecuador y Brasil.
toda esa parte de al lado y lado del río Amazonas y el río Orinoco. ¿Cómo hacemos para que podamos hacer unas acciones de verdad por cuenta nuestra, sin necesidad de que hagamos contratos millonarios para que las autoridades puedan robar para recuperar nosotros el medio ambiente? Yo pienso que una de las opciones importantes es que aprendamos a reciclar. El recicle no solamente es limpiar la naturaleza, esa parte es importantísima, sino que es una fuente importantísima de dinero. Claro. Yo le digo, si yo volviera a nacer, no dudaría en ser reciclador. ¿Cuánta gente? Y no el reciclador, pues por supuesto que el que va por la calle tomando la caneca, sino mejorando las condiciones de vida de ese reciclador para llevárselo al verdadero reciclador, que es el que recibe esa materia prima y la transforma. El cartón, por ejemplo, que se transforma tanto y que necesitamos tanto para efectos de mantener los libros y mantener los periódicos impresos. El plástico lo reciclan y están haciendo en este momento paredes de plástico, unas especies de construcciones que son muy ecológicas, ¿no? Ecológicas, sí. Uh-huh. Y son duraderas. Sí, y muy fuertes, muy resistentes. Sí. Y los metales. El metal se recicla de una manera muy fácil. El vidrio. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de tener una política de verdad sin que hubiese corrupción en el manejo, en la recuperación de esos residuos, estaríamos muy bien allá. Correcto. Se están haciendo algunas labores a nivel de gobierno, pero son muy poquitas. No, realmente no es lo suficientemente amplio y lo suficientemente entendible hacia la gente, hacia el consumidor final. A mí me preocupa, se me crispa la piel. Hay una señora que dice que se eriza. No, a mí se me crispa la piel. Cuando veo en los periódicos, en el 2035 no tendremos nieve en el Nevado del Ruiz. Oh, sí. Y los científicos, los doctores en ambiente, entre otras cosas, ahora hay doctorados en ambiente y postdoctorados en ambiente, se sientan en el computador a hacer las notas y esperan a que llegue el 2035 para decir si le acabó la nieve al Nevado del Ruiz. Pero ellos no salen, ellos no conocen el campo, ellos no conocen la naturaleza. Ellos no saben cómo es que se cuida la naturaleza. Claro. Tienen el diploma ya de doctores, pero no tienen ni la menor idea de cómo se siembra una planta, de cómo se mantiene una naturaleza estable. Entre otras cosas, porque la naturaleza es sabia y algo que es muy importante, que también trasciende la vida humana, es el tema del equilibrio ecológico. Y nada de lo que se ha hecho se ha imaginado sobre la Tierra, sobra. Nada. Absolutamente nada. Los insectos que son tan despreciados en algunos eventos, en algunos ambientes caseros, son absolutamente necesarios para efectos de preservar el nivel ecológico. Yo estuve una vez en una parte, estuve en el Amazonas, entre otras cosas, dice, y nos metimos abusivamente en el medio ambiente de los mosquitos y nos comenzaron a picar. Y el guía nos dijo, no, es que ellos no pican, lo que pasa es que ustedes se han metido abusivamente en la casa de los mosquitos. Y los mosquitos se están defendiendo. Tiene toda la razón. Estamos invadiéndolos, el medio ambiente. Sí. Estamos cortando la madera, aserrando, destruyendo la madera. Claro que sí. Para sembrar coca. Doctor Carlos, entonces, consejos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa. En casa. No nos pongamos en este momento a hacer... Separemos la basura. Hacemos proyectos con el gobierno. Correcto, no. Separemos la basura, punto 1. Separar los residuos de la casa. Usemos productos que puedan reutilizarse. Por ejemplo, dice. ¿No es cierto? Eso es importante. Que puedan reutilizarse. Por ejemplo, el vidrio es un producto que se puede reutilizar. Los envases plásticos. Los envases que se pueden reutilizar. Apagar las luces.
Da tristeza muchas veces pasar por frente a los edificios que están llenos de luces, ¿no? Y con las luces prendidas, pero no hay nadie. Racionalizar el uso de la energía. Racionalizar el uso de la energía. Consumir frutas y verduras ecológicas. Evitar dejar los aparatos enchufados. Muchas veces dejamos el cargador del celular enchufado y no está haciendo nada, pero estamos desperdiciando la energía. Está consumiendo energía. Está consumiendo y desperdiciando una energía. Hay un video que es muy útil en donde dice, cuando usted no lo crea, está consumiendo. Si usted coloca un celular a cargar y ya tiene carga completa, de ahí en adelante hay un consumo mínimo. Claro. Mínimo. Claro. Le cuento una cosa que es importante para los electricistas y en la casa. Ustedes controlen su medidor el consumo. El medidor del consumo eléctrico. Ajá. Los contadores. Los contadores. Dense cuenta cómo está marcando. Uh-huh. En un momento determinado, apaguen todo. Dejan, por supuesto, pues los circuitos cerrados, sí, pero apagan todo. Uh-huh. Y si se dan cuenta que de manera milimétrica, muy despacio, se está moviendo el contador de la luz. Muy lento, el disquito se está moviendo, es porque hay una fuga. Yeah. Esas fugas generalmente, yo no soy electricista, pero he tenido que hacerlo para pagar menos luz. Ajá. Generalmente se debe a que los contactos de la fase, que es el positivo, sí, no están suficientemente fuertes y entonces al no estar suficientemente fuertes, esa parte milimétrica o nanomilimétrica que hay de no estar bien ajustados esos cables genera pérdida, genera consumo. Claro. Entonces háganlo. Manden un electricista para que revise ese consumo de la casa. Entre otras cosas porque la energía eléctrica hoy es muy costosa. Claro. En algunos estratos hay que subsidiar y en los estratos donde hay subsidio, como no tenemos cultura de ahorro, lo que hacemos es desperdiciarla. Claro. Ahora, en cuanto al agua, hay que cerrar los grifos correctamente, hay que revisar permanentemente las cisternas de los baños. Que no haya fugas. Para que no haya fugas. Y ahí sí que se presentan realmente muchas fugas. Reutilizar el agua de la ducha para utilizarla para efectos de lavado, para los baños, claro, para evitar la cisterna. Para evitar la cisterna. Las cisternas esas que tienen 5 o 6 litros de capacidad se pueden bajar. Hay que utilizar el termostato. Hay que utilizar los termostatos. Y hay que moverse más. Pero digámosle a la gente que es un termostato que yo no entiendo. ¿Qué es un termostato? Sí, muy bien. Vamos a explicarle a la gente qué es un termostato. Digámosle a la gente que hay aparatos. Por ejemplo, un calentador de ambiente. Sí. Tiene una temperatura de 30, de 25, de 30, de 35 grados en el ambiente. Ajá. Entonces, si uno lo gradúa a 25 grados, cuando el calentador llega a los 25 grados, para. Se apaga. Se apaga. Automáticamente. Y cuando baja a 20 o 21 grados, vuelve y se reinicia para apagar. Correcto. Esa es un termostato. Se estabiliza sí, en esos grados y el aparato deja de funcionar. Sí. Así es de fácil. Dice, aparato o dispositivo que conectado a una fuente de calor sirve para regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o baje el grado adecuado. Pero uno tiene que cuadrarlo. Sí, yo creo que es el término, no sé si será técnicamente ese, pero cuadrarlo. Sí. Nos quedan más... Exacto. Hay entonces esos elementos, pero además hay los consejos prácticos de utilizar o de salir a caminar y de utilizar la bicicleta. Últimamente se está hablando de la utilización de unas patinetas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en esta época de lluvia, pues es muy difícil que la gente salga a caminar, ¿no? Pues tiene que utilizar un transporte público
y nuestro transporte público es muy deficiente. Entonces también hay que pensar en eso. Obviamente que la ciudad no está preparada adecuadamente para evitar el consumo del carro, ¿no? Listo. El consumo del vehículo. Y digamos por último, don Tito, que es importante que tengamos la cultura de las huertas caseras, que son valiosísimas para tener alimentos sanos, por una parte, para tener máquinas valiosísimas para ir depurando el ambiente, Ajá. tener comida sana, y además de eso, los que tienen alguna parcela campesina que permitan y cultiven el tema de las cercas vivas, especialmente 3, 4, 5 metros de cercas vivas, simplemente no dañen lo que tenemos sembrado y listos. Dejemos ahí la tierra quieta. Perfecto. Y hablemos un poquito de los libros. La siguiente fecha es el Día del Idioma. Ayer. Entonces, antier, se celebró el Día del Idioma. El 23. 23. Hoy estamos a 25. Hoy estamos a 25. A 25, sí, Sí. perfecto, sí. ¿No? Entonces, hablamos del Día de la Tierra, que fue el 22. Ahora el 23 corresponde al Día del Idioma. Usted tiene un poema lindísimo sobre el libro. A mí me fascina, Luis. Vea esto. Todos debiéramos aprendernos este librito. Y no solamente aprenderlo, sino a... Menos mal que este es un libro, un libro grande, ¿no, Luis? No es el pequeñito ese que a veces saca alguien allá diciendo, sino este grande. Y tenemos un poema al libro. Cuando éramos pequeños creo que era en la alegría de leer, donde había un niño que iba para la escuela. Sí, Iba efectivamente. para la escuela con su libro. Sí. Y entonces ahí había un poema de Calixto Ochoa. No estoy mal, no, Calixto, no es Ochoa, Calixto Ochoa el cantante, ¿no? Se llamaba Estudia. Y ustedes también allá en sus casas pueden ayudarnos buscándolo. Es Puerta de la Luz, un libro abierto. Sí, aquí ya me da realmente oye, el Internet es mágico, ¿no? Sí, sí. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, dice Mario Vargas Llosa. Y Benjamin Franklin dice, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Y dice Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Sí. Y también, pues, lo mismo se debe pensar de la mujer. Hoy en día la mujer tiene, en lectura a veces nos llevan una ventajita grande a los señores. Y a los niños y a los adolescentes, en quienes tenemos que sembrar, por favor, tenemos que sembrar el amor por la lectura, pero por los libros, por estos libros. Claro, pueden leerlos también allá, pero esto no se puede hacer en la tableta. Entonces el poema dice así. El poema dice. ¿Es de quién es? Del poeta. El poeta se llama el señor Elías Calixto Pompa, escritor venezolano. Sí, perfecto. Este señor tuvo muy pocas oportunidades de ir a una escuela, pero pudo destacar en la poesía, en el periodismo y en la política, gracias principalmente a que le gustaba leer cualquier cosa interesante Era autodidacta. que llegaba a sus manos. Todo. Era un hombre autodidacta. ¿Sabe quién hacía eso también? Michelle Obama. En el libro de Mi Historia de Michelle Obama, ella cuenta cómo llegando a la universidad, ella estudió en Illinois, en Chicago. Llegaba y como la veían negrita, no le daban mucha capacidad intelectual. Ajá. Y ella lo que hacía era leer. Yo leo y estudio mucho. Claro. Y cuando terminó su bachillerato, la orientadora de educación, que llaman allá la orientadora profesional, le preguntó qué quería hacer y dijo que ella quería ser abogada. Y le dijo, yo quiero estudiar en la Universidad de Princeton. Princeton es una universidad que queda cerca de Nueva York. Y entonces la profesora le dijo que tal vez ella no era lo suficientemente capaz para llegar a Princeton. Esa forma de intentar masacrar. Discriminarla, ¿no? No, masacrarla. De era decirle masacrarla, que no era posible. No era posible. Pues ella fue capaz no solamente de demostrar
que era capaz de estar entre las mejores estudiantes de Princeton, porque después, siendo estudiante de Princeton, entró a uno de los mejores bufetes de abogados de Chicago. Y allá llegó de practicante un señor que se llama Michelle Obama. Hasta ahí les dejo la historia. Y su manager fue Michelle. Michelle Obama fue la que fue la que fue jefe de él. Fue jefa de él. Como una especie de monitora de Barack Obama. de Barack Obama. Veamos el poema. Sí. Muy bien, de este notable autor es precisamente el siguiente soneto, que está dedicado a los niños y a los libros que algunos de nosotros aprendimos en la escuela. Y dice así: estudia. Es puerta de luz un libro abierto. Entra por ella, niño, y de seguro que para ti serán en lo futuro Dios más visible, su poder más cierto. El ignorante vive en el desierto, donde es el agua poca, el aire impuro. Un grano le detiene el pie inseguro. Camina tropezando. Vive muerto. En esa de tu edad abril florido, recibe el corazón las impresiones como la cera al toque de las manos. Estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Calixto Pompa es autor también del bello soneto titulado Trabaja, que empieza: trabaja, joven, sin cesar, trabaja. La frente honrada que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja, ni se rinde servil a quien la ultraja. Bueno, podríamos encontrar en internet muchas más frases de este autor. Pero qué bello esto, trabaja. Hoy en día, donde dice que los niños no deben trabajar, en esta semana de los niños, trabaja. La ociosidad es la madre de los Doctor vicios. Carlos. En mente ocupada no entra vicio. Yo doy gracias a Dios que realmente comencé a trabajar muy joven, bueno, ¿no es cierto? Trabajamos porque con esa juventud y con esa facilidad que llega un joven al trabajo, muchas veces se convence a los adultos mayor con más velocidad, trabajando y demostrando que realmente tenemos ideas frescas, tenemos posibilidades. Y vi muchos jóvenes llegar a trabajar a las oficinas donde yo estaba, que traían ideas, que hacían proposiciones. ¿Por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos esto de esta manera? Entonces los jóvenes muchas veces ayudan al progreso también. Por supuesto que sí. ¿Por qué no me hace el favor y leemos el último terceto de ese soneto? El último... De estudia. De estudia. El último dice: en esa de tu edad abril florido. Estamos en abril, ¿no? Sí. Recibe el corazón las impresiones como la cera al toque de las manos. Estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Esa es la forma como podemos salir de la inequidad, como se dice, de la guerra. No se diga más, porque ahí está realmente plasmada eso es lo que tenemos, la idea. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos salir de la inequidad, de la postración, de la pobreza, de la humillación con la que a veces nos quieren tratar algunos dirigentes, tenemos que hacer eso, estudiar. Y para estudiar, yo les decía a mis nietas, algún día estuvimos trabajando y entonces alguien me dijo, pero es que hoy como que eso no nos toca. Y yo les dije, no, el conocimiento no tiene vacaciones. No tiene vacaciones. Muy bien, el conocimiento no tiene vacaciones. Vamos a un pequeño corte. Vamos, ya se nos acabó, Luis, ya el tema. Recordémosle a la audiencia, por favor, ayúdenos. ¿Cómo hacemos para recuperar la tierra, el recurso de plantas, de flora, de fauna, el recurso hídrico y evitar que siga la polución matándonos? Ayúdenos con eso para ver. ¿Y cómo podemos hacerlo en nuestra casa? Claro. Y segundo, ¿cómo hacemos para recuperar el amor por la lectura? Con eso que nos ayuden, hemos hecho hoy una tarea importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Tito, Lisette, Luis, y vamos a un espacio, ¿no? Claro. Esta es La Voz del Derecho. Estamos regresando aquí en La Voz del Derecho, en Educación para la Vida en Familia. Y a ver, doctor Carlos, se nos acerca otra fecha importante, que es el Día de los Niños. El último sábado de abril. El último sábado de abril. Entonces tenemos Colombia. Próximo sábado, Día de los Niños. Hoy en día se habla niños, niñas y adolescentes. Sí. Aun cuando en la Convención de los Derechos del Niño se habla de los niños, y dentro de ese concepto están comprendidos todas las personas, hombres y mujeres menores de 18 años. Uh-huh. El menor de 18 años es niño, es niña. Hasta ahí para. Sí. No podemos hacer ninguna otra discriminación porque son niños y niñas. Claro. Y mayores de 14 años, entonces los identificamos como adolescentes. Y los otros, su primera infancia hasta los 7 años y la segunda infancia de 7 años a los 14 años, tanto para hombres como para mujeres. Se habla de los derechos de los niños, ¿no? Los derechos de los niños, sí. De los derechos de los niños. Yo quisiera que además de los derechos que están en la Convención Universal de los Derechos, de la Convención Universal de los Derechos de los Niños, a mí se me ha ocurrido que tenemos un primer derecho, Lisette. ¿Cuál es el primer derecho que deben tener los niños? Y no es extraño que lo planteemos de la siguiente manera. Lisette nos va a ayudar respondiendo a esa pregunta. ¿Cuál es el primer derecho de los niños? A ver, Lisette, adelante. En Educación para la Vida en Familia consideramos que el primer derecho que tienen los niños y niñas es a no ser concebidos si los padres, la sociedad y el Estado de manera solidaria no cuentan o realmente esperan contar con recursos para satisfacer las necesidades básicas de orden físico, afectivo, educativo, sanitario, alimentario, que requieran los seres humanos para tener un futuro con por lo menos el mínimo de calidad de vida. No ser concebidos. Primer derecho. A no ser concebidos. A no ser concebidos. Sí. Los padres, la sociedad, el Estado. O esperan contar, decimos, en alguna forma, con los recursos mínimos para poder satisfacer las necesidades básicas, los derechos fundamentales básicos. Los derechos fundamentales básicos. Para que la persona tenga una calidad de vida digna. Y esa calidad de vida digna está en el hogar, en tener un hogar, en tener una alimentación equilibrada, en tener una educación también de calidad, en tener un trato decente, en tener amor, en tener consideración con ellos y darles los alimentos en el sentido amplio de lo que en el cotidiano vivir sabemos que son los alimentos. Si no tenemos esos recursos mínimos para poder atender a nuestros hijos, pues simplemente no los engendremos. Y para no quedar embarazados, hombre y mujer, porque hoy en día el embarazo es de hombre y de mujer, hay muchísimos métodos, muchos métodos. Claro. Hasta el no. Hay que planificar. Hay que planificar. Hay que planificar. Y lo hemos dicho varias veces en este programa de Educación para la Vida en Familia, cómo se debe planificar desde incluso 2 años antes de contraer nupcias. De la concepción. De concebir un hijo. Porque realmente cuando saludamos y entramos a este programa, nos referimos a los padres y a los progenitores, llamándoles su atención de su responsabilidad que tienen al engendrar los hijos. Engendrar un hijo tiene mucha responsabilidad. No engendramos para traerlos a este mundo a aguantar hambre, a aguantar frío, a que no reciban educación, a que sean unas personas que, como lo ha dicho el maestro Calixto, ¿no?, que lo acabamos de leer aquí, no les damos esa educación que él dice y que obviamente
la hemos dicho en la primera media hora de este programa. El maestro Elías Calixto Pompa ha dicho que es el que estudia es puerta de luz, un libro abierto, ¿no? Entra por ella, niño, y de seguro que para ti serán en lo futuro Dios más visible, su poder más cierto. Si un padre no le garantiza a un niño que va a tener un libro abierto, que va a tener la posibilidad de entrar a ese mundo del conocimiento. A una educación de calidad. A una educación de calidad. En una biografía que leí recientemente de José Martí, decía que especialmente la madre cómo influye la mamá en la educación de los hijos, que le habían dado una educación esmerada. Sí. Eso me pareció fantástico. Educación esmerada. Claro. Educación con esmero. No, yo soy fantástico porque usé que ya lo matriculé en el jardín. Y entonces todas las mañanas voy y lo dejo en el jardín. No, eso sí es la peor forma de decir que soy progenitor responsable y que además estoy educando a mi hijo. Los papá y mamá, que van y dejan al niño allá abandonado en el jardín para que a las 4 de la tarde llegue a la casa, o al mediodía llegue a la casa y lo reciba la nana, y ellos después llegan cansados y ya está el niño dormido y lo duermen, pues la verdad es que no estamos utilizando bien el tiempo que necesitan nuestros hijos para poderse criar formalmente, criar con una vida digna, integralmente considerada. Yo tengo unas preguntas aquí para que, amigos, ustedes nos ayuden a responderlas allá en su intimidad, por favor, y nos cuenten, nos digan qué hacemos. La primera, ¿planeamos con por lo menos un año de anticipación la concepción de nuestros hijos? ¿Planeamos con por lo menos un año de anticipación la concepción de nuestros hijos? Luego, pregunto, ¿atendemos con la debida diligencia el embarazo y cuidamos de la madre en su vida física, mental y espiritual? Hoy en día, cuando muchos embarazos no son satisfacción para la familia, sino son tormento y causa de repudio, de rechazo, de violencia inclusive, entre los padres. La mujer dice, ¿sabe cómo es que usted se llama? Porque a veces no se acuerdan cómo llama. Claro. ¿Usted cómo llama? Ah, sí, bueno, estoy embarazada. Sí. Entonces el Señor comienza, yo no soy, no es mío, y comienza la censura y decir que usted es una liviana sexualmente, ustedes inclusive hasta prostituta le dicen, y de esa manera se genera un conflicto grande durante el tiempo del embarazo. Tenemos un caso reciente, ¿no, Lisette? Un señor que, sabiendo perfectamente, entonces le dijo, por que no, que la señora lo ha engañado sexualmente. Y, por supuesto, la primera pregunta para atender el caso es, ¿usted tiene la seguridad usted de quién es el papá? Pues claro, sí. Yo sé, pues, porque ¿quién sabe más que la mujer? Claro. Pues ella sabe quién es el papá. Yo tengo la seguridad de que ella es el papá. Entonces, cuando el Señor le dice, usted me engañó, le está injuriando. Y está injuriándola, ¿por qué? Pues porque no tuvieron el suficiente acuerdo para planear la concepción del hijo. Y tenemos que cuidarlo. Y la madre durante el embarazo, esa etapa es una etapa feliz. La mujer durante el embarazo debe tener una etapa feliz, de tranquilidad, de buena alimentación, de buen trato. Dicen que no es cierto, pero es que la música de Mozart sí influye muchísimo en la creación. Indudablemente. Buena música. Sí. Pero si le ponen el charrito negro, qué pena con él, pero esa cosa no funciona. No. Así no funciona. Y por eso se llama el efecto Mozart. El efecto Mozart, sí. Así se le llama, el efecto Mozart. De Mozart, no de Mozart. No de Mozart, sino de Mozart. De Mozart. Es el efecto Mozart, uno de los efectos más importantes que causa en el bebé, ¿no? Sí, que está por nacer. Sí, señor. Los niños que están por nacer han tenido la debida atención médica. Al niño hay que atenderlo durante el tiempo que está en el vientre de la madre. Y hago una pregunta, porque se me ocurre en este momento y no la escapo porque si no después se me olvida. El próximo sábado
es el Día de los Niños. ¿Cuántos niños van a nacer el próximo sábado sin que tengan garantizados los medios para poderles dar atención, educación, vivienda, amor, cariño, alimentación, medio ambiente, para que tengan una vida digna? ¿Cuántos niños van a vivir que son casi condenados a la pobreza? Exactamente. Casi condenados a la miseria, Sí. condenados al abandono, condenados al delito. ¿Cuántos niños vamos a tener en esas circunstancias? Y entonces haremos las cuentas y veremos que no estamos cumpliendo ni como familia, ni como sociedad, ni como autoridades encargadas de proteger la vida de la familia. Estamos cumpliendo con nuestros deberes Y doctor Carlos, de progenitores responsables. hay una cosa muy importante que está sucediendo en Colombia y es que los migrantes que están llegando a nuestro país ya vienen embarazados. Y estos migrantes que vienen embarazados, o algunos se han embarazado aquí, y obviamente no están mirando las cosas con la realidad de lo que se plantea en el país. Es que no hay salud para todos, no hay trabajo para todos, No hay cama para tanta no hay gente. cama para tanta gente, como dice la canción, ¿no? Sí, señor. Entonces, si no hay cama para tanta gente, tenemos que tener consideración con lo que hay. Listo, vienen embarazados, listo, perfecto, y ya a lo hecho pecho. Pero por favor, tomen las medidas Del caso. urgentes para que no haya más embarazos. Claro que sí. No, listo, vienen embarazados, listo, ya. Sí. Y no vamos a... O traen un hijito, o traen dos hijitos, pero no se embaracen No con vamos el a darle la- segundo o con el tercero. no vamos a dar la recomendación. Porque tras de que tenemos dificultades para atender esta cantidad de migrantes que nos llegan, pues ante esa situación se siguen embarazando. Correcto. Entonces no vamos a recomendarles que aborten. No, No. pero sí que tomen las medidas Tomen del la- caso. y procure que ese niño o esa niña que está por nacer tenga los mejores recursos. La solidaridad social es importante para efectos de que esos niños tengan garantizados en su mínima parte siquiera esos derechos. Y después veremos qué mecenas se presenta para efectos de hacerlos importantes. Y recordemos la frase del maestro Calixto venezolano: el ignorante vive en el desierto. No seamos ignorantes. No seamos ignorantes, No sí. vivamos en el desierto. Estamos viviendo en pleno siglo XXI. Es un Ya. siglo XXI cristiano. Ya tenemos la clínica donde vamos a atender el parto. Estamos listos para el parto. Tenemos quien nos va a llevar al hospital. Ya hemos tenido los controles necesarios para saber que nuestro hijo viene sin ninguna dificultad y sin ningún trauma. Bueno, listo. Tenemos listos y cómo vamos a tener el vestuario, la cuna del bebé, los primeros elementos de teteros, de juguetes, de niños, de música, en fin, para que tengan los niños una Todo vida el ajuar adecuada, sí. que se necesita cuando van a ser un nuevo ser en este mundo. El sistema de salud con el que vamos a tener a los niños para que nazcan bien, que hagan sus controles médicos, que hagan sus radiografías en el evento de que tengan alguna patología que le puedan tener. Sabemos ya exactamente cuál es. La mamá está afiliada, qué sistema de salud tiene. Ujú. No es que el CISBEN me da todo y que listos. No, tenemos que tenerle un seguro especial médico para ese niño. Y tenemos listo el plan de educación. Hay que pensar en la educación. Claro. La educación, ahora que no es relativamente barata, es costosa, muchos tienen que comenzar a pensar en un seguro educativo para efectos de garantizarles la educación Exactamente. secundaria y universitaria. Especialmente estos planes son para la universidad. A los hijos para que puedan estar bien preparados, puedan ser competitivos Ujú. en el manejo de su vida profesional. Porque este es un mundo donde se juega mucha competencia, ¿no? Es una competencia Y no, Licey, fuerte. ya hemos hablado muchas veces de eso, de que no se trata de que la persona vaya a la universidad y le den un título, le dan el cartón. El cartón no dice mucho, ¿cierto? No, señor. Y en muchos posgrados dice menos. Dice, yo he tenido casos en donde la persona paga 100 millones de pesos y hace cualquier cosa porque le hacen una dirección de trabajo de grado.
una persona, por ejemplo, especializada en niños, entonces dice el derecho fundamental a la recreación, y sobre eso hace una tesis de grado para graduarse de doctor en derechos humanos. No, eso es una falta de respeto a la inteligencia humana, Claro. y a la intelectualidad. Entonces, tenemos que prepararlos Sí. de tal manera que sean competitivos y que sean capaces no solamente de luego. hacernos discursos y hacernos declaraciones, sino que nos den soluciones. ¿Cómo hacemos para que los niños puedan tener más garantía de sus derechos? Papás, si no tenemos medios para atender las necesidades básicas, 0 embarazos. Exactamente. ¿A partir de cuándo los embarazos? A partir de los 22, 25, a los 30 años, dicen algunas personas. Sí, ¿Cuántos hijos? 1 o 2. Y listos. máximo. ¿Ustedes piensan que estamos orientando estas recomendaciones de manera adecuada? Si creen que nos estamos equivocando, por favor, díganoslo. Háganos saber que estamos equivocados. Denos las razones y los corregimos. Doctor Carlos, llegamos ya al final de nuestro Sí, espacio. señor. Sí, señor. Se nos venció ya el término. Bueno, Un programa que hemos hecho hoy bendiciones para dedicado todos, por realmente a estos temas interesantes para la familia que nos escucha. Y pues para todos, agradecimientos por su sintonía. dentro de 8 días no venimos, es 1 de mayo, ¿no? Dentro de 8 días... No, No, es 1 de mayo. Sí, sí venimos. sí venimos. entonces- Sí de mayo. venimos. El 1 de mayo es miércoles. Bueno, listo, entonces. Sí, venimos. Listo, perfecto. Entonces, Sí, escúcheme, por venimos. favor. Entonces, dentro de 8 días nos vemos, Dios mediante. aquí. venimos. Y hablaremos del trabajo dentro de Y 8. hablaremos del trabajo. Toda la forma de trabajo, listo. Claro que sí. Bendiciones, muchas gracias, don Tito. Bueno, Dice, muchas hasta gracias, la Luis. próxima entonces. Muchas gracias. Que la pasen muy bien, oyentes de La Voz del Derecho, y naturalmente les invitamos a que sigan en sintonía de Educación para la Vida en Familia todos los jueves a las 6 de la tarde. Escucharon en La Voz del Derecho Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.